Hola, somos Elizabeth Velázquez y Mauro San Martín. Nuestra ponencia se titula ¿De qué manera favorecemos los aprendizajes escolares del pensamiento histórico y social? Consideramos, como nos plantea Edelstein, que práctica y teoría, reflexión y crítica son señaladas como aspectos centrales a contemplar de manera íntegra en los procesos de formación. Para ello, se reconoce la necesidad de búsqueda de las herramientas pertinentes y a la vez comprender que no se trata de forzar su utilización. Es por esto que creemos fundamental generar un espacio para la reflexión a partir de compartir nuestras prácticas, la que implican nuevos desafíos a los que nos enfrentamos en su transcurrir. Uno de los principales desafíos de los que intentaremos dar cuenta en este trabajo es ¿cómo favorecemos a la construcción de aprendizajes nuevos en nuestros estudiantes? ¿Con qué materiales? ¿Y cuáles deberían ser nuestros objetivos a seguir? Para contextualizar este trabajo, diremos que nuestra reflexión está basada en las prácticas docentes que realizamos en el IFD número 12 San Martín, de la ciudad de Neuquén Capital, en un segundo año del turno tarde, en el espacio de educación cívica cedido por el profesor coformador Facundo López. Nuestra experiencia consistió en llevar adelante 4 clases de 80 minutos los días martes, en las últimas horas del turno. En estas desarrollamos temas correspondientes a la unidad didáctica número 3 del programa pensado por la institución, en la que se incluye la siguiente temática: el concepto de derechos humanos y su aplicación tanto en dictadura como en democracia. Para proceder al análisis y reflexión de nuestras prácticas, realizaremos una comparación de dos de las clases realizadas, las que consideramos relevantes, la primera y la última. Pero para poder analizarlas comparativamente, primero vamos a relatar en qué consistieron. Nuestro relato pondrá énfasis en los siguientes aspectos: el tema, los materiales construidos y la respuesta de los estudiantes. Luego realizaremos nuestro análisis y por último la conclusión a la que arribamos. La primera clase la trabajamos en dupla y procedimos a indagar en el grupo sobre el concepto de derechos humanos, que fue abordado y construido por los estudiantes. Lo planteamos así porque habíamos observado que el grupo poseía en su mayoría una amplia participación áulica. Fuimos acompañando la puesta en común del concepto con preguntas como: ¿los animales también tienen derechos? ¿Por qué los derechos son humanos? Que los guiaron a construir el concepto de derechos. Los estudiantes dieron ejemplos concretos: respeto, vivienda, educación, leyes que debían respetar y garantizar el Estado. A modo de finalización de este primer momento, presentamos una lámina con los 30 derechos reconocidos por la ONU y leímos algunos en voz alta preguntándole a los chicos qué entendían de los mismos. En los que más se enfocaron los estudiantes fueron el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el derecho a la educación. En un segundo momento de la clase utilizamos imágenes en las que se podían observar los derechos humanos y también su vulneración, para observar los preconceptos que poseen sobre los derechos humanos y a la vez tener registros con el que pudimos trabajar luego. Las herramientas que se les brindaron fueron la ficha realizada en el anterior momento y la imagen en cuestión. La clase número 4 fue dada en forma individual y contó con 2 segmentos diferenciados. Una primera actividad en la que se escribió en el pizarrón una serie de preguntas que iban acompañadas de una lectura general sobre un caso particular de desaparición de personas en la región del Alto Valle, el caso de Otoño Uriarte. Con este caso, teníamos como propósito de la clase conocer e informar acerca de casos regionales relacionados con los derechos humanos para reflexionar sobre su cumplimiento efectivo en la actualidad y dar un cierre general de lo aprendido hasta el momento sobre los derechos humanos. En la segunda actividad, apelamos a la empatía y construimos una actividad en la que los estudiantes, a través de unas imágenes facilitadas y con un corto relato, debían contar la vida y experiencia de las personas que les tocó en la lámina, incluyendo en esta narración los derechos humanos o alguna violación o vulneración de los mismos. A modo de reflexión de las clases compartidas, podemos decir que, al momento de trabajar los derechos humanos, adoptamos posturas similares a las que proponen Santisteban y Pagés, quienes sostienen lo siguiente:
El material que presentamos intenta sentar las bases que faciliten el aprendizaje de la democracia con actividades de análisis, reflexión y actuación en el propio medio cotidiano, no siempre en la escuela, en la familia, con los amigos, en cualquier tipo de grupo social. Teniendo en cuenta lo trabajado en la clase 4, se nos presenta una inquietud respecto a la finalidad que perseguimos. ¿Los alumnos repiten lo que nosotros queremos que repitan o existe una construcción de conocimiento social? Siguiendo lo trabajado en el primer momento de la clase, con la lectura colectiva de la actividad y el análisis posterior, podemos rescatar que hubo un cambio en la interpretación sobre los actores sociales y su accionar, en comparación a clases anteriores. Por ello, es posible realizar este trabajo comparativo entre estos momentos en cuanto a la lectura y a la interpretación que realizaron los estudiantes. Para llevar a cabo la práctica se nos planteó un gran desafío: el tiempo que disponíamos frente a los alumnos, tan solo 80 minutos semanales, tomando en cuenta a Edelstein, quien sostiene: en procesos de formación, la observación y el análisis de clase adquieren sentido en estrecho vínculo con la intervención y como apuesta a la mejora. El propósito central sería volver a pensar la clase, pensar la enseñanza. Es que decidimos volver a pensar, reelaborar las clases con respecto a los materiales didácticos más pertinentes y a la forma de introducirlos en la clase. Sin embargo, una idea era recurrente. ¿Estos cambios se realizaron para la construcción de un pensamiento social o por una cuestión mecánica de aprovechamiento del tiempo de las actividades? Uno de los cambios realizados fue proponer una práctica de lectura compartida que ofrece espacios de autonomía a los estudiantes para que lean y para que expresen y fundamenten sus propias interpretaciones y opiniones sobre las ideas expresadas en los textos, tal como propone Eisenberg Beatriz. Esta es una lectura general con ellos, a diferencia de la acostumbrada lectura individual o por grupo sin supervisión del docente a cargo. Si bien en la misma se hicieron presentes las dificultades de los estudiantes, como el pánico escénico a la hora de poder leer en voz alta y de corrido el texto que se les presentó, al leerlo y repreguntar en grupo, los estudiantes pudieron identificar los actores sociales que participaban en la noticia y su accionar. Luego, al realizar la actividad de leer párrafo por párrafo en grupos pequeños, pudieron resolver las preguntas con más facilidad y contextualizar mejor las historias que debían elaborar y que correspondían a la propuesta de la clase. Al realizar esta actividad se logró un diálogo más fluido y se pudieron hacer reflexiones nuevas en cuanto a todo lo visto hasta el momento. Esta actividad se encontraba relacionada con otra de la clase anterior, la que habilitó un análisis de casos relacionados con desapariciones en dictadura, en contraste con otro, una noticia acerca de una desaparición en democracia. Los estudiantes lograron analizar y hallar diferencias entre un caso y el otro, que luego se compartieron en una puesta en común. La conclusión a la que arribaron fue que ante una desaparición en un proceso democrático, las personas podían acudir a las instituciones estatales para pedir justicia. En dictadura, no. Con la segunda actividad tratamos de realizar abstracciones empáticas en relación con los derechos humanos. La actividad estaba pensada para poder observar qué avances existían entre la primera clase y la última, cómo a través de la mirada del otro podían percibir la existencia de derechos humanos, y observar si hubo mejoras en las elaboraciones de los conceptos que les fuimos mostrando. Para la pregunta sobre si existe una construcción de conocimiento social y no una mera repetición, esta actividad tomó gran relevancia, ya que les dimos a los estudiantes la libertad para poder expresar lo aprendido hasta el momento. Las respuestas fueron variadas. Si bien se apreció una repetición de los derechos que se encontraban en la ficha, también se pudo ver cómo los alumnos se habían apropiado de los mismos. Además, hubo reconocimiento de injusticias en cuanto a cuestiones de género o desigualdades económicas, sin que se señalara en la consigna. Observaron que si existe una vulneración de los derechos, se puede mejorar la situación para resolverlo. Aunque según las respuestas, esta mejora siempre se realiza de modo individual, no se relaciona con el accionar del Estado ni organizaciones para poder paliar las desigualdades. A modo de conclusión, consideramos que nuestros estudiantes pudieron realizar la aprehensión de los conceptos propuestos por nosotros en el transcurso de las clases.
que nuestros estudiantes, como nos dice Eisenberg Beatriz, se han podido apropiar del contenido de los textos, de los conceptos y de las explicaciones que les hemos dado a su modo y desde sus posibilidades. La apropiación es significativa, en tanto los alumnos se posicionan como sujetos y como lectores autónomos. No reproducen lo que dice el texto con las mismas ni con otras palabras, sino que en relación con el texto expresan lo que piensan, establecen relaciones y buscan explicaciones convincentes y satisfactorias para ellos mismos. Por lo que las evidencias que aquí hemos presentado, como por ejemplo sus respuestas a las actividades propuestas y los materiales utilizados, han llevado a obtener los frutos esperados y han dado respuesta favorable a los interrogantes que nos planteamos en el comienzo de este trabajo. Muchas gracias por su atención.